¿Están conmigo? Mateo capítulo 5, versículo 3 y 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios quiere que tú sepas que eres un bienaventurado. Así que hoy el tema de hoy es la pobreza en espíritu, la pobreza en espíritu. Gloria al Señor. Entonces vemos allí que cuando Cristo comienza este sermón llamado la montaña, pues Jesús empieza hablando a sus discípulos, ¿no? Pues recordemos que los discípulos de Cristo no eran solo 12, eran mucho más que 12. Lo que pasa es que 12 eran los que estaban más cerca de él, pero cuando hablaba a la multitud, en esa multitud había hartos discípulos. Entonces, por eso eran mayormente judíos, desde maestros habían allí en ese público, hasta personas comunes y corrientes. El público que escuchaba el Sermón del Monte era un público completamente heterogéneo. Y los judíos, pues, cuando estaban escuchando esta enseñanza, ellos no se esperaban que Jesús hablara de esto que estaba diciendo. Así que, mis amados hermanos, Jesús sorprende a sus oyentes al anunciar quiénes son los verdaderos bienaventurados. Mucha gente pensaría, los bienaventurados son los que están en la sinagoga, los que traducen la Biblia, los que copian la palabra de Dios, los maestros de la ley, los que enseñan la palabra, los saduceos, los fariseos. Mucha gente pensaba eso. Y resulta que el Señor les sorprende y dice, no son ellos. No son ellos los bienaventurados. Los bienaventurados tienen ciertas características. Entonces, Él no dijo nunca que bienaventurados los hijos de Abraham, porque los religiosos siempre sacaban a pecho, decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y quiénes son estos? Y entonces el Señor dijo, aún Dios puede hacer de estas piedras que sean hijos de Abraham. Así que había mucho orgullo religioso en aquel tiempo. Y eso hacía que era difícil que la palabra de Dios llegara con efectividad al corazón de las personas. Cuando hay orgullo religioso, mi amado hermano, hay un tapón en los oídos, ¿cierto? Hay un tapón en el entendimiento y se hace complicado no entender la palabra de Dios. Entonces eso ocurría en aquel tiempo, así que la bendición no depende de la familia, si es judía o no es judía, no depende de la nacionalidad, no depende de nada de eso, sino depende de un corazón dispuesto. Amén. Diga conmigo, un corazón dispuesto. Amén. Ahora, ¿cómo podemos entender esta bienaventuranza, esta primera bienaventuranza? Para entender esta bienaventuranza, lo primero que tenemos que aprender es los términos que se usan allí. Por ejemplo, vamos a observar qué significa ser pobre. Cuando la Biblia habla de pobre, ¿qué está hablando la Biblia? Porque nosotros tenemos un concepto de pobreza que es muy diferente al que la palabra nos quiere dar a entender. Resulta que esa palabra pobreza, esa pobreza en espíritu ha sido malinterpretada, ¿sí? Y mucha gente la ha relacionado con un pobre como alguien triste. Un pobre como alguien triste, como alguien deprimido o con la cantidad de materiales que disfruta, digamos que es muy escaso, ¿me entiende? Entonces la gente dice, no, pobrecito esa persona. Y entonces confunden esa pobreza falsa con la humildad. Y yo quiero decirte, humildad y pobreza no son la misma cosa. Diga conmigo, humildad y pobreza no son lo mismo. ¿Por qué razón no son lo mismo? Porque hay pobres orgullosos. Hay gente pobre que es más orgullosa que los que tienen plata. Sí, si no, mire las películas mexicanas, ¿cierto? Esos charros que salían allá con su bigotote y decían, me siento orgulloso de haber nacido en mi pueblo, me siento orgulloso de haber dormido en un petate, ¿sí? Eso es orgullo, ¿cierto? Es un orgullo malentendido. Entonces, a veces confundimos humildad con pobreza, no son lo mismo, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, pueden tener poca plata, ¿cierto? Gracias. Y sin embargo, son demasiado soberbios, ¿sí? Entonces a veces asociamos que la gente que tiene dinero son los soberbios y mucha gente que no tiene son realmente los orgullosos. Por eso, mi amado hermano, vamos a mirar ese Mateo 5:3, vuélvalo a leer conmigo, diga conmigo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos. Vamos a interpretar lo que quiere decir este pasaje. ¿Quiénes son entonces verdaderamente los pobres? ¿Quiénes son verdaderamente los pobres? Bueno, aquí está diciendo el escritor que los pobres en espíritu no son los que no tienen dinero. Aquí está hablando, son a gente que son pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Entonces, por eso la cantidad de dinero no determina la condición del corazón de una persona. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y sin embargo son humildes. ¿Aló? Entonces, no, el dinero no determina la riqueza o la pobreza del corazón. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver que esto es para todas las personas. Entonces, vamos a mirar quiénes son los pobres en espíritu. Y entonces, aquí hace referencia, ponga atención a esto. Cuando el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando acerca de los que no son salvos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que necesitan salvación. Los que requieren salvación. Porque resulta que aquellos que no tienen salvación no pertenecen a Cristo. Y entonces eso los hace automáticamente pobres en espíritu. Pero ocurre y sucede que hay muchas personas que les podemos hablar de Cristo, hay muchas personas que les podemos hablar y decir, mira, tú estás perdido, necesitas salvación, y sin embargo dicen, muchas gracias, no necesito de eso. Esa es una persona orgullosa y es pobre en espíritu. Entonces, ¿qué ocurre si esa persona llegara a morir sin Cristo en su corazón? Sencillamente esa persona va al infierno. En la Biblia habla dos lugares donde las personas van a tener su eternidad. Una es el cielo y otra es el infierno. No hay lugares intermedios, hermanos. No hay lugares intermedios. La Biblia es clara cuando dice hay un cielo y hay un infierno y está determinado que aquellos que rechazan a Cristo vayan al infierno. ¡Wow! Y entonces alguien podría decir, pastor, ¿por qué Dios toma esa decisión? Dios está anunciando, está diciendo solamente aquellos que no rechacen, la salvación van al infierno. O sea, ¿quién va al infierno? Los que quieren ir al infierno, no porque Dios los mande. Dios quiere que todos vayan al cielo. Por eso Dios puso una provisión que se llama Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, pobre en espíritu quiere decir que son vacíos de Dios. Una persona pobre en espíritu está diciendo, sin Dios soy pobre espiritualmente hablando. Y solamente aquellos que necesitan reconocer que son pecadores son aquellos que son pobres en espíritu. Entonces, hay gente que es pobre en espíritu, pero no sabe que es pobre o no quiere reconocerlo. Entonces, fíjese que Dios no desea vernos pobres materialmente. Dios no quiere que tú seas pobre materialmente. Por eso el Señor te bendice continuamente. Amén. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas riquezas que el Señor está diciendo? La palabra riquezas en la Biblia aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento y está directamente relacionado toda la riqueza que habla la Biblia con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, solamente tú puedes pensar en riqueza pensando en la cruz. ¿Me entiendes? Fuera de la cruz no es riqueza. ¿Me explico? Solamente es tener plata, pero no hay riqueza. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? La riqueza solamente viene cuando tú comprendas lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces no tiene nada que ver con los tesoros de este mundo. Las verdaderas riquezas están en el reino de Dios, en la vida abundante que podamos disfrutar en Cristo y todo lo que por medio de Cristo podemos tener. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo somos bendecidos? Por eso Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Somos bendecidos por Cristo. Amén. Por eso, mi amado hermano, tenemos que entender claramente esas verdaderas riquezas. Entonces el Señor nos habla acerca de que Dios quiere que seamos bendecidos materialmente hablando, sí. Pero esa riqueza material va a venir como resultado de que tú entiendas la riqueza espiritual. Solamente cuando tú miras al cielo, dice, cuando tú pones tu corazón en el cielo, te preparas para el cielo, todo lo demás, dice la Biblia, viene por añadidura. Así que la riqueza, en realidad, mi amado hermano, habla de la bondad
de Cristo. Habla de cuán bueno es Cristo con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos dejar de ser pobres espiritualmente hablando? Porque esa es la voluntad de Dios, que ya tú no seas pobre. ¿Sabe cómo viene? Cuando tú te arrepientes. Cuando tú le dices, Señor, perdóname. Mire usted la Biblia, allá vaya conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, y dése cuenta cómo el apóstol Pablo menciona acerca de eso. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando tú comprendes las riquezas de Cristo, el primer paso para dejar de ser pobre espiritual es recibir esa riqueza. ¿Cuál es la riqueza? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La riqueza de la bondad de Cristo nos hace posible arrepentirnos genuinamente. Pero vean qué interesante. Por las riquezas de gracias en Cristo es que recibimos la redención. Vaya conmigo a la carta a los Efesios 1:18. Efesios 1:18, vean lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es que tú entiendas las riquezas que tienes en Cristo. Amén. Dios te está diciendo, yo no quiero que tú tengas mentalidad de pobre, quiero que tengas mentalidad de victorioso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por las riquezas de la gloria en Cristo tenemos herencia entre los santos. ¿Sí? Entonces, veamos que esas riquezas nos hacen herederos. Salte allá, Efesios 3:16, dice la Biblia, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Así que las riquezas de la gloria de Cristo, por esas riquezas, somos fortalecidos en el hombre interior. Amén. Somos bendecidos, somos bendecidos. Si usted mira ahí una carta más adelante, Filipenses 4:19, vea esta palabra tan maravillosa que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. O sea que por medio de las riquezas, hermanos queridos, esas riquezas en gloria en Cristo, Dios suple todas nuestras necesidades materiales. O sea, ¿cuál es el foco de todo esto? Les voy a decir algo. Muchas personas equivocadamente van a la iglesia buscando riquezas materiales. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo expresamos eso? Bueno, y está pedirle al Señor, pero el Señor dice que primero busquemos su reino y su justicia. Pero la mayoría de gente no busca su reino y su justicia. La mayoría de personas buscan soluciones materiales. Señor, necesito un empleo. Señor, necesito una bendición económica. Señor, necesito una sanidad. Y está bien eso. Pero ¿cómo viene eso? Cuando tú entiendas las riquezas que Cristo dio en la cruz. Cuando tú las anheles. O sea, ¿qué es lo primero? Lo primero que impacta a Dios en nuestra vida es nuestro espíritu. O sea, tu verdadero tú. Lo siguiente que impacta, cuando tú eres impactado en tu verdadero tú, que es tu espíritu, lo demás viene por añadidura. O sea, tu alma es tocada y también tu parte corporal. Todo lo material viene bendecido. Pero entonces estamos haciendo todo al revés. Señor, suple nuestros materiales, pero nada del espíritu. Yo voy a decir un caso. Cuando tú pides así, esas riquezas no duran nada. Y no tienen compromiso tuyo tampoco. Porque Dios no quiere bendecirte hoy, sí, y mañana no. Dios quiere bendecirte siempre. Pero el secreto, la llave para que tú seas bendecido siempre, es que tú entiendas las riquezas que tienes en Cristo Jesús. Amén. Es la necesidad que tú tengas. ¿Cómo es que yo soy rico espiritualmente? Cuando yo digo, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no quiero yo crecer, sino quiero menguar para que tú crezcas, Señor. Día tras día, yo quiero morir en la cruz del Calvario para que tú ser más consciente de tu Señor, de ti. Es eso, básicamente, mis amados hermanos. Y entonces ahí es donde viene todo lo que es la riqueza. Entonces Dios no desea que nos quedemos pobres en espíritu toda la vida, pero ser pobre en espíritu y reconocerlo, sí es el primer paso para ser salvo. Entonces un pobre en espíritu es aquel que dice, necesito de Cristo en mi vida.
Es aquel que hace su oración de fe. Es aquel que se arrepiente con dolor y le dice, Señor, te ofendí, te herí con todo mi orgullo, mi soberbia, y necesito que tú seas mi Dios, necesito que tomes control de mi corazón. Y ahora mismo, Señor, acepto el regalo que tú me das por lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Es eso. Eso es ser pobre en espíritu. Cuando esa persona acepta el regalo de Cristo, entonces deja de ser pobre y pasa a ser un heredero de Dios. Amén, gloria a Dios. Pasa a ser parte del reino de los cielos. Por eso vamos a ver que cuando uno evangeliza como las 4 leyes espirituales. ¿Cuáles son las 4 leyes? Las 4 leyes espirituales hablan, la primera ley es que Dios te ama. Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Esa es la primera ley. Esa es una ley que está a lo largo de la Biblia. Dios ama a la humanidad. Y una vez una persona necia que no entendía la Biblia decía, pastor, pero si eso es falso, porque si Dios amara a la humanidad, ¿por qué vino el diluvio? Si Dios amara a la humanidad, ¿por qué sacó a Adán y Eva del jardín del Edén? Si Dios amara a la humanidad, ¿por qué fue necesario que Sodoma y Gomorra fueran destruidas con fuego? Y yo te voy a responder así. Sencillamente un juicio es un acto de amor. ¡Wow! Tú no puedes creerlo. Pero en cada juicio Dios siempre advirtió a las personas, arrepiéntanse o viene un juicio sobre ustedes. Ellos no quisieron creer jamás que Dios cumpliría su palabra. Jamás quisieron creerlo. Y yo quiero decirte que Dios cumplió su palabra, pero hizo todo lo posible para que la gente fuera salva. En este tiempo, por ejemplo, usted va a darse cuenta que hay un juicio que viene sobre el mundo. Apocalipsis, lea todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, habla de un juicio que sobreviene sobre la humanidad. Hermanos, no es posible, ¿cómo es posible que nos hayamos enceguecido tanto el entendimiento que no seamos capaces de reconocer que el Señor nos está dando una oportunidad para ser salvados y que salvemos nuestra familia? El mismo apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa como si se hubiera olvidado, jamás. Él está teniendo paciencia para que todo el mundo se arrepienta, para que todo el mundo entienda que son pobres en espíritu y que necesitan de alguien que los ayude, que son incapaces de salvarse a sí mismos. La gente no entiende esto, mi amado hermano. La gente que dice, es que se volvió religioso, es que se volvió un lambeladrillo, es que se volvió una persona religiosa. No, hermano. Estamos hablando de vida o muerte, hermanos. Hermano, no desaproveche el tiempo. Hoy es el tiempo de salvación. Y si usted está viniendo a la iglesia, pero aún cree que por venir a la iglesia usted es salvo, le cuento, usted está equivocado. Usted necesita tomar una decisión hoy mismo y decir, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Los problemas que usted tiene en su casa, los problemas que usted tiene económicos, los problemas que tiene usted son sus malas decisiones. No es Dios que le mandó un castigo. Son sus malas decisiones, pero cuando usted reconoce su pobreza en espíritu y dice, Señor, ya no quiero dominar yo, quiero que tú domines, porque no te recibo solo como Salvador, sino te recibo como Señor. Y Señor significa amo. Significa que puede hacer contigo lo que se le dé la gana. Pero ¿cuántos saben que Dios lo mejor que puede pasar es que Dios haga lo que se le dé la gana con nosotros? Es eso. Por eso, mi amado hermano, en el momento en que las personas reciben a Cristo, lo primero que entienden es que hacen parte del reino de Dios. La primera ley es que Dios te ama. Pero hay una segunda ley, hermanos queridos, es que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre ha pecado. El hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Así dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie que se pueda salvar a sí mismo. Usted me puede sacar al padre Astete, me puede sacar a José Gregorio Hernández, me puede sacar a cualquier santo, al mejor esposo, como aquella viuda que decía, mi esposo era tan buena gente, todos los días me traía una rosa, todos los días me daba mi desayuno, en mi cumpleaños me llevaba chocolatines, en todo era cariñoso, me sacaba la silla cuando estaba en el comedor, abría la puerta del carro cuando me iba a subir al taxi. Hermanos, pero a esa persona le faltó algo, no entregó su corazón a Cristo.
Y puedo decirte que a esa persona le faltó lo más importante. Y mucha gente cree que puede ser salvo porque es amable. Mucha gente cree realmente que puede ser salva porque hace buenas obras. ¿Sí? Yo quiero decirte que sí tenemos que hacer buenas obras, pero las buenas obras no te salvan. Lo que te salva es Cristo en el corazón. Lo que te salva es la necesidad, esa que tú digas, Señor, yo soy pobre en espíritu y necesito salvación. Por eso, hermano, el hombre sin Dios está perdido. Sí. Y se necesita recibir a Cristo en el corazón. Por eso el pobre en espíritu necesita de un Salvador, necesita de Dios y puede recibir esa bienaventuranza de vida eterna y ser transformado, es ser hecho participante del reino de los cielos. El hombre está perdido, mi amado hermano. El hombre no puede cumplir con la ley. Nadie por sus propias obras puede declararse justo. Nadie irá al cielo por sí mismo. Todos los hombres sin Dios están perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Y esto quiere decir que no hacen parte de su reino. Si hoy murieras, lamentablemente te digo una cosa, irás al infierno. Irá. Nuestra justicia, mi amado hermano, es incapaz de cumplir con las demandas de la ley. La justicia viene a nuestras vidas por poner nuestra fe en Jesucristo. Es sencillo, mi amado hermano, es sencillo. Ya Cristo pagó el precio. La primera parte es reconocer que somos pecadores. Reconoce que tú le fallas al Señor, hermano. Reconoce que estamos perdidos. Y note que, fíjese que allá en Lucas capítulo 18, 13, vaya conmigo a Lucas 18, 13. Vamos a notar algo interesante aquí. Que el médico Lucas empieza a describir, y fíjese que Jesús habló una historia interesante. Lucas capítulo 18, versículo 13. Veamos desde el 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, que en sus propias obras, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era... El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este miserable publicano. Bueno, soy miserable, se lo agregué yo. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Jesús responde, dice: os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. ¿Cómo le parece a usted, hermano? Note que el fariseo, no fue justificado. El fariseo confiaba en sí mismo, decía: es que yo hago. Es que yo soy, es que yo sí leo, es que yo sí estudio la Torá, ¿cierto? Y se miró a sí mismo y miró al otro, pero nunca miró a Dios. ¿Sabe? Para ser salvo se necesita mirar a Dios. Su punto de comparación no es la persona que está al lado. Hay gente que se autojustifica: es que yo no soy como el mono Jojoy. Yo no soy como Marulanda. Hermano, ese no es su punto de comparación. Su punto de comparación es Jesús, y cuando tú te miras con Jesús, wow, te queda faltando. No, ni siquiera el vecino, que es mujeriego, es tu punto de comparación. Ni tu hermano, que es alcohólico, es tu punto de comparación. Es que yo no soy como mi hermano, que él sí toma, en cambio yo soy cristiano. No, tu punto de comparación está más arriba. Mira al cielo, mi amado hermano. El hombre debe reconocer, como dijo el publicano: sé propicio a mi pecador, y aquel sin Cristo debe reconocerse como pecador para recibir justificación. Esa justificación es la bienaventuranza. ¿Y qué dije que es bienaventuranza? Es ser feliz. ¿Y cómo está conjugado? En tiempo presente progresivo. Eres feliz ya, la felicidad es para hoy. No dice serás bienaventurado, dice eres bienaventurado cuando reconoces tu pobreza. Y sabe que la bienaventuranza no depende de circunstancias. El dichoso, el ser feliz, es un gozo que viene del cielo. Y puede que estés pasando por las peores adversidades que puedas imaginarte, pero cuando tú entiendes ser bienaventurado, tú siempre vas a estar gozoso. Vas a estar feliz.
¿Sí? ¡Qué tremendo! Y esa es la identidad del cristiano. Nótese que ahí nos empezamos a diferenciar con la gente que no es cristiana, porque la gente que no tiene a Cristo ahí mismo se agobia cuando pierde algo. Entonces se les cayó el celular a la taza del baño. ¡Oh, Dios mío! Ahora se acabó. ¿Ahora qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Al cristiano se le cae el celular a la taza del baño y dice, Señor, ¿se te cayó su celular? Eso es tener algo nuevo, ¿cierto? Está confiando en el Señor. Está confiando en el Señor. Por eso cuando vienen las pruebas, usted no debe angustiarse. Usted debe esperar en el Señor. ¿Ese es un bienaventurado? Un bienaventurado dice, el diablo tratando de patearme, vea, no sabe que yo estoy revestido de Cristo. Por eso, mi amado, Jesús vino a salvar pecadores, hermano. Jesús no tiene nada que ofrecer al que se cree justo a sí mismo. Y esto sería orgullo y una apreciación equivocada de nuestra naturaleza. Si la persona se cree perfecta, no tiene sentido que tenga un Salvador. Si usted se cree perfecto, usted no necesita de Cristo. Vaya, espere cuando muera a ver si su justificación, su propia justificación le será útil. Usted y yo necesitamos de Cristo en todo momento. Y alguien me dirá, pastor, pero yo ya hace 20 años yo soy cristiano. Eso no quiere decir nada. Tú tienes que estarte evaluando todos los días cómo está tu relación con Dios, porque así la Biblia muestra que muchos empezaron bien, pero terminaron mal. Mira la Biblia, cómo empezó Saúl. Empezó bien, hasta él profetizaba con los profetas y la gente quedó asombrada. Ay, está con los profetas y cómo profetiza. Oh, Saúl, eres nuestro Ian Joe, ¿sí? Pero terminó mal, su reinado no terminó. ¿Cómo empezó Salomón? Salomón empezó bien. Él tenía 8 años cuando asumió el reinado de Israel. Y entonces cuando él empezó el reinado de Israel, siendo un muchacho, le dijo, Señor, no te pido fuerza, no te pido ejército, no te pido fama, no te pido nada de eso. Solamente te pido que me des sabiduría. Y el Señor le agradó darle sabiduría a Salomón y también le dio con ello lo demás. Pero eso no es garantía de que él continuara bien. ¿Sabe que Salomón con el paso del tiempo se llenó de orgullo y empezó a casarse con mujeres paganas, las cuales le desviaron su corazón hacia la idolatría? Y eso lo hizo apartar del camino del Señor y terminó mal. Es mejor terminar bien que empezar bien. Dígale a su vecino ahí que está es mejor terminar bien que empezar bien. Es un bienaventurado, hermano. Entonces, por eso, si usted se cree perfecto, no tiene sentido que tengas necesidad de un Salvador y los pecadores deben arrepentirse para recibir bendición. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora, ¿cómo es que tú vas a ser esa persona? Fíjese que el Señor dice, yo ofrezco gracia a los humildes. La gracia nos da acceso a todo lo que Dios nos ofrece. Amén. La gracia es un regalo de Dios. Todo el momento el Señor te quiere bendecir, pero hay muy poca gente sensible a escuchar. Vea que Dios todos los días quiere bendecirte. Hace rato, yo sé que por acá hay más de un carro nuevo que ya usted lo quiero ha rechazado. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Dónde estará? ¿Cómo así? Dígame que escuché un carro nuevo, sí. Usted no lo ha recibido. No ha recibido bendiciones similares porque usted no tiene oído para escuchar a Dios. Hace rato. ¿Se acuerdan que yo les conté la historia de Reinhard Bonnke? Que siendo misionero para África, el Señor le dio un avión. Le dio un avión y salieron por redes sociales. ¡Uy, no! Pastor, utiliza los diezmos para comprar su propio avión. Alerta, increíble, doblemente increíble. ¡Uy! Pastor, en África se compró un avión. Es el sinónimo del orgullo, la altivez y la soberbia. ¡Ay! ¿Cierto? El tontarrón no sabía para qué era el avión. Pues resulta que el pastor estaba llegando tarde a las campañas evangelísticas donde habían cientos y cientos de personas. Y cada vez que terminaba la campaña evangelística, cientos de personas recibían a Cristo en su corazón, pero empezó a llegar tarde a sus propias campañas. Llegó el punto en que ya los estadios eran insuficientes para albergar tantas personas, así que los mismos aeropuertos eran cerrados y se congregaban más de 2 millones de personas en un mismo momento a escuchar el sermón y muchos recibían a Cristo, pero llegaba tarde. Y entonces el Señor dijo, ¿por qué llegaba tarde? Porque las aerolíneas cierran, porque los aeropuertos tienen problemas, porque hay retrasos en los vuelos. Y entonces Él dijo, Señor,
Estoy llegando tarde. Estoy llegando tarde a las campañas evangelísticas. Dime qué debo hacer. Y él oró por un avión y el Señor le dio un avión. ¡Wow! Señor, hace rato el Señor está dándote algo que quiere bendecirte, pero como tu foco es otra cosa, no te lo ha dado. Tú no lo has recibido. La gracia es la bondad de Dios así extendida hacia ti. ¿Qué es lo que esperas de Dios cuando te está ofreciendo algo así? ¿Qué Dios está esperando Dios de ti? Que tú lo tomes. ¿Y cómo es que tú lo tomas? Dámelo. Extienda su mano. Eso se llama fe. Dios está ofreciendo allí. Así como cuando pasan aquí las hermanas, ¿cierto? Ofreciendo el tinto, las galletitas, y están ahí con la galletita ahí y usted dice, ¿qué está esperando, hermano? Coja la galleta. Y cuando usted por fin se decida coger la galleta, eso se llama fe. Usted toma lo que Dios le está ofreciendo. O sea, Dios, la gracia siempre está ahí, pero la fe no siempre. La fe no está siempre. Entonces, por eso, mi amado hermano, se necesita que usted entregue su corazón a Cristo. Reciba la gracia que Dios viene de Dios. Por eso la segunda parte es importante, el nuevo nacimiento. Una persona que reconoce que está perdida no es suficiente. Usted puede decir, Señor, sí, yo estoy perdido. Yo creo que me voy a ir para el infierno. Si viene la pelona, estaré en el infierno. No, sí, lo reconoces. ¿Pero qué? Haz algo. No solamente necesitas saber que eres un pobre en espíritu. Ese es el principio, pero tienes que seguir adelante. Hay mucha gente que dice, sí, yo me voy para el infierno. Soy una cucaracha. Soy un gusano de papa. Sí, pero tienes que hacer. La gente sabía que Jesús era enviado de los cielos. Y Jesús lleva a la conversión al nuevo nacimiento. Y este debe ser nuestro propósito. Nuestro propósito, mi amado hermano, es llevar a gente a que conozca a Cristo, que nazca de nuevo. Amén. Y la clave de las señales, por eso el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo, mi amado hermano, es quien vive en el creyente y es el que nos da testimonio que somos salvos. Amén. O sea, cuando habla la palabra con autoridad, las señales te siguen. O sea, tú tienes que decir, Señor, gracias, porque ahora soy parte de tu familia. Y fíjense que ya siendo parte del reino de Dios, ya dejas de ser pobre, porque ahora Cristo viene a morar dentro de tu corazón. Una persona que recibe la salvación deja de ser pobre en espíritu. Amén. Teniendo a Dios, ahora en Él lo tiene todo. Así dice Colosenses 2, 9 al 10. Somos más que bendecidos. Y Dios quiere que seamos ricos en espíritu. No quiere que seamos pobres. Pero para poder empezar la vida cristiana es necesario reconocer nuestra pobreza y nuestra necesidad de un Salvador. Tú no puedes salvarte por ti mismo. Por eso Dios quiere que tú seas un hijo amado de Él y que por tanto seas un heredero, y eso es cuando la persona recibe la salvación. Eso se llama ser pobre en espíritu. ¿Cómo les parece? Hermoso, ¿no?